Hola, buen día, gente, ¿cómo están? Bueno, nuevamente yo acá, Marcos Paz, te lo cuenta simple y sencillo. En este caso vamos a hablar nuevamente sobre economía. Tengan en cuenta que vamos a tener una semana bastante larga hablando sobre autores economistas y filósofos. Esta semana es todo economistas. Ayer estuvimos hablando de ciertos autores como Maynard Keynes, como von Hayek y también como Karl Marx. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que del escocés Adam Smith. Sus pensamientos, sus ideales y cuáles fueron las relevancias que tuvo dentro de lo que es el campo de la economía. Comencemos. Adam Smith es considerado el padre de la economía moderna. Él vivió durante 1723 y llegó hasta 1790 más o menos. No recuerdo muy bien la fecha de fallecimiento, por eso me van a tener que disculpar. Pero bueno, vamos a hablar, no estamos para hablar más que nada de su biografía, sino de sus pensamientos respecto de la economía. Bueno, Adam Smith va a hablar precisamente de una economía de libre competencia, porque tengamos en cuenta que él es liberalista, va a tener un pensamiento liberal, en el cual él no va a estar de acuerdo con la intervención del Estado. Pero él va a hablar de una metáfora muy conocida que ustedes seguramente la habrán escuchado por muchos lados, ya sea en televisión, en redes sociales o de los mismos políticos, sobre esa metáfora famosa llamada la mano invisible. Esa metáfora sostiene a la libre competencia porque él consideraba que la libre competencia hacía que una economía sea la adecuada. La mejor forma de crear una economía es que cada persona tenga una libre competencia para llegar al beneficio social máximo, decía él. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que mientras uno tenga un interés propio y genere algo que pueda beneficiar a una sociedad y no únicamente a vos, esa economía lo hacía eficaz. O sea, esa acción hacía eficaz a la economía, perdón. Vamos a poner un ejemplo. Un panadero no hace el pan para él, sino que el panadero crea el pan y al hacer el pan no solamente se beneficia económicamente él, sino también beneficia a los consumidores, beneficia a toda una sociedad. Entonces ahí es como que la economía funciona de una manera automática, invisiblemente. Por eso es que la mano invisible, esa metáfora en la cual el beneficio social es máximo, ¿no? Además, tengamos en cuenta de que para Adam Smith el Estado no debía intervenir en cuestiones de precios, no debía intervenir en cuestiones de mercado, pero sí debía intervenir en cuestiones de justicia, en cuestiones de ejército y en defensa social. Es como que nos debía asegurar un bienestar común. Para esa, para ese tipo de razones o para ese tipo de características el Estado sí debía estar presente, pero para intervenir en cuanto a producción, en cuanto a mercado y economía, el Estado no debía estar presente. Por lo tanto, vamos a decir que Adam Smith no era tan negador en cuestiones del Estado. No es que él determinaba de que el Estado no debía existir, no, sino que debía existir para estas cuestiones, no para intervenir en precios, ni mucho menos en la economía macroeconómica en sí, ¿no? Eh, Otra de las cosas que va a hablar Adam Smith es sobre la división del trabajo. La división del trabajo, él decía de que mientras se divida el trabajo en diferentes sectores, con diferentes personas, se generaba empleo, a la vez la producción aumentaba y a la vez se producían las cosas en un corto plazo. Él ponía un ejemplo muy famoso, como por ejemplo la fábrica de alfileres. Él decía de que, por ejemplo, una fábrica de alfiler va a producir más alfileres dividiendo los trabajos en diferentes personas con diferentes conocimientos en un corto plazo y va a producir mucho más que si lo hace con una sola persona. Bueno, obviamente que tiene una lógica esto, es algo lógico
que dividir el trabajo, poner más personas, genera empleo, va a generar más producción y encima lo va a hacer a corto plazo. Pero lo más importante para Adam Smith era evitar el monopolio. Vamos a decir que Adam Smith detestaba el monopolio, porque para él la libre competencia era lo adecuado en una economía. Y al haber un monopolio, lo que hacía el monopolio era entorpecer a la economía, tanto ya sea para el consumidor como para el que producía. Por esa razón, hoy vengo a hablar sobre Adam Smith, porque la libre competencia y el libre mercado para Adam Smith no se debía dar ni por la intervención del Estado, o sea, la economía no se debía dar por la intervención del Estado, ni mucho menos por la creación del monopolio. Por lo tanto, para Adam Smith el monopolio no debe existir, y mucho menos lo que ya venimos repitiendo, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta algo. Adam Smith y Friedrich von Hayek van a tener, en cierto modo, una idea similar. Por ejemplo, para Hayek, el orden espontáneo es lo mismo que decir la mano invisible. ¿Qué quiere decir? Entre la interacción del consumidor con el productor y no haber nadie quien intervenga en los precios o en las demandas o en las ofertas o en una micro o en una macroeconomía, era una economía perfecta. El hecho de tener esa libertad de vender y de comprar hacía que la economía no caiga en una inflación ni mucho menos en una crisis. Cosas que John Maynard Keynes decía de que si caíamos en crisis el Estado debía intervenir. Si caíamos en una inflación el Estado debe intervenir. Si, por ejemplo, hablamos de cuestiones de precios, hablamos de cuestiones de economía micro o macro, también el Estado debe intervenir. Entonces, en ese sentido, John Maynard Keynes, Hayek y Adam Smith van a tener una disputa en ese sentido, porque para uno el libre mercado debe ser libre en todos los sentidos en relaciones comerciales, y para el otro el Estado debe estar presente en todo momento, incluso si, por ejemplo, un país cae en crisis. Para Maynard Keynes, ¿qué decía? Bueno, el Estado debe intervenir con más gastos públicos, pero obviamente se iba a gastar más. A ver, yo con mis comentarios no quiero llegar a ningún tipo de a ningún tipo de características políticas, no quiero tener ninguna arista política, estoy hablando únicamente de los pensamientos de estos políticos, de estos economistas, perdón. Entonces, volviendo de nuevo a Adam Smith, tengan en cuenta que él estaba en contra del monopolio, hablaba sobre un libre mercado, una libre competencia, que para él era lo ideal, y obviamente esa libre competencia iba a generar una economía adecuada en un país. Bueno, sin más preámbulos, gente, recuerden que todas mis explicaciones son resumidas. Si alguno quiere saber más respecto de estos autores, no se olviden seguirme en YouTube. Voy a estar subiéndolo en Facebook, Instagram y en todas las redes para que ustedes puedan apreciar todos mis contenidos. Si me quieren seguir en YouTube, me quieren hacer preguntas, yo les voy a contestar de mil amores. Desde ya, muy agradecido. Que tengan un hermoso y caluroso día. Chau, chau.